Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Amén. En primer lugar, agradecer a Dios que nos permite todavía estar en pie para poder, hermanos, cumplir lo que Él nos ha mandado, ¿no? Porque la vigilia es parte de los mandamientos y ordenanzas que el Señor nos dejó como ejemplo. Aquí es donde se ve, hermanos, el verdadero cristiano, o como se dice, la Virgen prudente. Justamente hoy en vigilia, en esta noche de vigilia, vamos a hablar sobre eso. Saludar cordialmente a nuestra hermana sierva del Señor, Edith Apolinario, a nuestro hermano pastor Manuel Arroyo también, a toda la iglesia en general. Dios bendiga su vida, a los amigos que nos pueden sintonizar a través de las plataformas sociales. Vamos el día de hoy, amados hermanos, que recién está empezando, estamos en la tercera vigilia, hemos entrado, son más de medianoche ya. Estamos entrando a la tercera vigilia, recuerden que son 4. Vamos a estudiar sobre, hermanos, el lema. Hoy tenemos como lema lámparas encendidas esperando el retorno del Señor. Y es por eso que nosotros debemos vigilar. Vamos a hablar en Mateo capítulo 25 sobre la parábola de las 10 vírgenes. Hoy más que nunca necesitamos recordar este mensaje de advertencia, porque es un mensaje de advertencia que el Señor nos dejó. Muchos hermanos solamente analizan la parte externa de esta parábola profética que el Señor nos entregó, porque aquí en esta parábola hay profecía, muchos no lo ven. Este sermón que el Señor dio sobre la parábola de las vírgenes habla sobre varias profecías que se van a cumplir. Y dejó como una advertencia para la iglesia que no, hermanos, seamos como las vírgenes insensatas. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Y vamos, ya que estamos todavía, hermanos, con un tiempo bastante prudencial, vamos, hermanos, a meditar en la Escritura. Todos tenemos la cita, Mateo 25, verso 1. Amén. Vamos a leer esta palabra. Me sigue por favor con la vista. Vamos a leer esta palabra siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre mío, te damos las gracias, Señor Dios bendito, por permitirnos este privilegio de estar en esta noche en tu casa. En esta noche, Señor Dios mío, de vigilia, hemos venido a honrar tu palabra. Hemos venido a honrarte a ti, Padre mío. Gracias porque nos has traído, a pesar de las dificultades tal vez que hemos tenido que enfrentar. Señor Dios mío, aquí nos tienes.
tengas tu misericordia de nosotros. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu autoridad, y reconocemos nuestra necesidad y dependencia de ti, Padre bendito. En esta hora abre nuestro entendimiento y que sea tu Santo Espíritu quien nos hable con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Y que hagas, Señor Dios mío, misericordia, y que mientras la palabra es predicada, seas tú, Señor Dios mío, bendiciendo, sanando, restaurando, consolando y dando vida a cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, a ti sea toda gloria. Señor Dios mío, tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia tuya y atamos a nombre fuerte a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu que se mueve en los aires, Padre mío, que hace oposición, Padre mío, para que tu pueblo, Señor Dios mío, esté en vigilia, para que pueda buscar de ese aceite. En esta hora declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente tu Santo Espíritu tome el control total, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. La parábola de las 10 vírgenes. Mira, esta parábola, mis amados hermanos, forma parte de un discurso escatológico que dio Jesucristo, tanto en Mateo 24 como en Mateo 25. Habla de escatología. Cuando hablamos de escatología, son las señales o los eventos que ocurrirán en el fin o en el final de los tiempos. Y esta parábola es escatológica y nos enseña, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar, ahora que estamos en enseñanza, ya les adelanté que esta parábola enseña escatología. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que ha podido ver usted, porque hemos leído juntos? ¿Qué es lo que ha visto de escatología en esta parábola? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué evento escatológico usted puede discernir en esta parábola? Vamos a ver cómo está el discernimiento de cada uno de nosotros. Alguien me dice, aunque sea un evento. El rapto, ya, ¿qué más? Que la iglesia no puede estar dormida. Ya, pero eventos escatológicos. El rapto, la segunda venida, ¿qué más? ¿Qué otro evento escatológico usted puede ver ahí? Léalo ahí rapidísimo. El juicio también, Señor. Porque habla que la puerta se cierra y el Señor lanza un juicio, hablando sobre el juicio final. Vamos a ver poquito a poquito, ¿ya? Esta parábola no es solamente una historia moral, sino que es una advertencia, repito, y anótelo ahí en su cuaderno. Esta parábola es una advertencia escatológica que Jesucristo nos dio para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que enseña esta parábola? Bueno, esta parábola enseña que en el reino de los cielos, porque habla del reino de los cielos, demanda una preparación genuina, interna, constante ante Dios. Porque recuerden, habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. No todas entraron, pero las 10 eran vírgenes. O sea, las 10 eran parte de la iglesia, eran gente que se había convertido, había aceptado a Jesucristo, había estado en la iglesia, había cantado, había orado, había estado de repente en ayuno, pero con el pasar del tiempo ya se les fue las ganas de congregar. Antes congregaba todos los días, ahora congregaba solamente los sábados, los domingos, los días de alabanza, viene solamente los días de aniversario. Ya no están en los ayunos. Antes quería ayunar, ahora ya no está. Y ahí esta parábola habla sobre cómo entrar al reino de los cielos. Y esta parábola nos enseña que para entrar al reino de los cielos, uno no lo va a hacer solamente con decir que uno es cristiano, porque todo el mundo puede decir que es cristiano, sino que para entrar al reino de los cielos se demanda, o Dios demanda, una preparación interna. Repito, para entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que pasar por una preparación interna, que significa la búsqueda, la comunión con Dios, a través de la oración, del ayuno, de la vigilia,
¿no?, de congregarnos. Tiene que haber una preparación para poder entrar al cielo. Y esa preparación tiene que ser constante y genuina. Porque mucha gente dice, no, vamos a ayunar. Ya llegan al ayuno al mediodía, llegan al ayuno y entregan a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Ya no hay esa búsqueda genuina como alguien que realmente está buscando a Dios, ¿no? Hay gente que dice, no, pastor, no estoy en la iglesia o no voy a la vigilia porque tengo problemas. Pasó esto, pido permiso. Y eso no es genuino. Porque recuerden, nosotros hemos hecho, aquí por ejemplo, en el padrón somos más de 60. Y en las iglesias siempre, ¿no?, 80, 100. Pero ¿dónde se ve realmente los genuinos? Donde cuando están las vigilias, los ayunos, la Santa Cena, ahí se ve quién realmente es genuino y quién no es genuino. El hecho de estar en una iglesia no nos garantiza que nosotros estemos en el cielo. Como si usted fuese a una cochera, usted no se puede convertir en un Rolls Royce. O sea, de nada vale que uno esté en una iglesia si no nos estamos preparando genuinamente para con Dios. Y eso enseña esta parábola. Vamos a ver un poquito más, a estructurar esta enseñanza. Vamos a definir todos los elementos que aparecen en esta parábola para ir conociéndola y luego estudiar. Primero, habla sobre vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes para ustedes? Porque dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿A qué se refiere? ¿Qué representan las vírgenes? ¿Qué representan estas 10 vírgenes? ¿Alguien puede decir? A la iglesia, toda la iglesia, ¿ok? A la comunidad de creyentes, es decir, a todos los que dicen que son cristianos, porque toda la mayoría dicen que son cristianos, y hay gente que sí lo es, y hay gente que no lo es. Entonces las 10 vírgenes son gente que ha aceptado a Jesucristo, ¿ok? Que un día entregaron su vida a Cristo. Todos lo hemos hecho, están en una iglesia. Muy bien. Entonces esta parábola no está hablando al mundo, es una parábola dada solamente para su iglesia. Aquí no habla nada de la gente del mundo, está hablando a la iglesia. Y de todos los que conformamos la iglesia, todos representamos estas 10 vírgenes. Pero de todos ellos, algunas son prudentes y algunas son insensatas. ¿Sabe por qué? Porque mira, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, el apóstol Pablo dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí habla de virgen. Está hablando entonces que estas 10 vírgenes es parte de la iglesia. Pero aquí Pablo habla de una iglesia pura, dice. Una virgen pura para Cristo. Pero en otro pasaje, en Mateo 7, versos 22 al 23, Jesús habla y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto de aquello. Y Jesús dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aquí hay una diferencia. Entonces vemos que todas estas 10 vírgenes conforman la iglesia, pero algunas serán realmente gente que realmente profesa la fe cristiana, que ama a Dios de verdad, que se ha convertido de verdad hasta el día que la trompeta suene, será fiel, y otros no lo serán. Porque Jesús le dice claramente, en aquel día ustedes me dirán, Señor, Señor, pero Jesús dirá, nunca os conocí. Amén. Entonces, dejemos claro, las vírgenes no son el mundo, está hablando a la iglesia. Representan a quienes esperan a Jesucristo, porque las 10 estaban esperando al esposo, ¿verdad? Las 10 la estaban esperando. Por eso que hay cristianos que esperan, todos aquí venimos a la iglesia porque esperamos el rato, pero no todos están preparados, ¿ok? Hay una distinción que hace que unas sean prudentes y otras sean insensatas. Y esa distinción es interna y no es externa. Porque todos aquí en la iglesia podemos no decir que somos cristianos externamente porque usamos corbata, porque vestimos falda larga. Todos pueden decir que somos cristianos. Pero lo que diferencia quién es prudente y quién es insensata son
escucha bien, es de manera interna. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está el aceite, que lo vamos a ver, que es simbolizado por el Espíritu Santo. Entonces aquí habla sobre una iglesia visible, una iglesia que todos ven, pero también habla sobre una iglesia verdadera que está dentro de esa iglesia que todos ven. Ok, entonces ya eso facilita. Las vírgenes representan a la iglesia, toda la iglesia. Segundo, las lámparas, ¿a qué representan? La palabra. No. Las lámparas, ¿qué representan las lámparas? Esta es la palabra más fácil que hay, deben saberlo. Alguien me dijo, las lámparas representan a los cristianos, pero estamos quedando que los cristianos son las vírgenes. Y no puede ser entonces las lámparas. ¿Qué representan las lámparas? No, el Espíritu Santo es el aceite. Somos nosotros. ¿Nosotros no somos las vírgenes? Ahí los agarré, ¿no? Aquí los voy a hacer pensar. ¿Qué representan las lámparas? Las lámparas representan la profesión de fe que nosotros hemos hecho ante Dios y ante el mundo. En otras palabras, es lo visible, es lo externo. Repito, la lámpara se ve externamente, todos la pueden ver. A nosotros se nos conoce que somos cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, porque cantamos, porque cargamos una Biblia, ¿verdad? Eso representa a la lámpara. La lámpara es la profesión de fe que nosotros hemos hecho. Todos lo hacemos. Todos venimos con una Biblia, todos venimos al culto, pero no todos se van a ir en el rapto. ¿Entienden? Entonces repito, ¿qué es la lámpara? Es la profesión externa de fe. Así de nótelo. Es la profesión externa de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Por ahí sacó nuestro hermano Manuel que la lámpara es la palabra. No, hace una referencia, tiene un significado. Mira, vamos a ver un enfoque un poquito más sobre esto. La Biblia dice, escucha, pregunto, ¿las 10 vírgenes tenían lámpara o solamente las prudentes tenían lámpara? Las 10 tenían sus lámparas, ¿sí? O sea, las 10 se habían convertido. Las 10 iban a la iglesia. Las 10 congregaban, cantaban coritos. ¿Ok? Pero esa es la parte externa. Repito, la lámpara representa la profesión de fe. La gente nos conoce como evangélicos, ¿no? Porque vamos a la iglesia, pero no sabe cómo vivimos delante de Dios. ¿Sí o no? No sabe si hay el Espíritu Santo dentro de nosotros, si hay ese amor, si hay ese fuego, si hay esa pasión. ¿Ok? Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia a las prudentes de las insensatas? Las 10 tenían sus lámparas, pero ¿en qué se diferenciaban las prudentes de las insensatas? Su testimonio. En el aceite, ¿verdad? Yo pregunto, ¿una lámpara sin aceite sirve? No sirve para nada, ¿sí? Puede ser la más bonita, la más grande, la más cara, pero si no tiene aceite, no sirve para nada. Y así hay muchos cristianos. Solamente externamente son cristianos, pero no hay Espíritu Santo dentro, no hay aceite, no hay unción, no hay poder, no hay autoridad, no hay santidad, no hay temor de Dios, no hay obediencia, no hay nada. ¿Va entendiendo, no? Muchos cristianos llevan años en una iglesia y jamás se han puesto a reflexionar sobre esto. ¿Qué representa la lámpara? Repito, una lámpara sin aceite no sirve para nada, es inútil. De esto podemos reflexionar que la religión externa sin una regeneración interna es insuficiente. ¿Cómo así? Hay gente que solamente tiene una religión, va a la iglesia, canta coritos, pero no ha habido un nacimiento nuevo. Por eso que no tienen aceite, por eso que están vacías sus lámparas. Por eso decimos que una lámpara sin aceite
nos sirve. Ahora veamos qué es el aceite. ¿Están notando, no? Tercer elemento, el aceite. Primero vamos a ver qué es cada uno, luego vamos a analizar. ¿Ok? El aceite. Esto está facilito. ¿Qué simboliza el aceite? ¿Quién lo dice? Al Espíritu Santo. Simboliza al Espíritu Santo. O sea, simboliza una vida espiritual genuina. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, ha habido un nacimiento nuevo, hay una conversión genuina. ¿Ok? ¿Se recuerda lo que dice Zacarías 4:6? Que esto no se trata, hermanos, con fuerzas humanas, sino se trata con el Espíritu. Todo tiene que hacerse, escucha bien, todo en la iglesia se debe hacer con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, es en vano. Romanos 8:9 dice, y si alguno, escucha, mira, Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y hay gente que no tiene el Espíritu Santo, pero canta, pero diezma, pero da ofrenda, pero el Espíritu Santo no se manifiesta. Y dice ahí, el que no tiene el Espíritu no es de él. Pero hermano, si está escrito en el libro de membresía, pero si es el diácono de la iglesia, pero si no hay Espíritu Santo, no es de él. Lo que nos diferencia de los religiosos, de los 4.200 religiones en el mundo, es el Espíritu Santo. Existen miles de religiones, 4.200 para ser exacto. De las 4.200 religiones en todo el mundo, lo que diferencia a un verdadero cristiano es el Espíritu Santo. Usted puede saber mucho, puede vestir bien bonito, pero si el Espíritu Santo no está en usted no puede decir que es de Cristo, porque ahí lo dice el texto claro, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero hermano, si yo canto, tengo la voz más melodiosa, pero si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de él. Hay mucha gente que puede tener talentos en una iglesia, puede estar en la iglesia, puede tener talentos, dones tal vez, puede tener un cargo, pero si no es del Espíritu Santo, no es de él. No es una virgen prudente, porque no tiene el aceite. El aceite es lo que nos diferencia de los demás religiosos. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. En 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Está hablando del Espíritu Santo. O sea que el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo hay unción en él. Y hay muchos cristianos que han perdido la unción. Y por ahí, porque por ahí va el detalle, nosotros tenemos que reflexionar. No solamente se trata de venir a la iglesia y ya. La gente está contenta con venir a la iglesia, usar falda, está ahí, está en las actividades. No, pero te pregunto, ¿qué hay dentro de ti? Está el aceite, está ese fuego, esta pasión, esas ganas, eso que te empuja, porque no es que el pastor te llame a la vigilia, que te llame los hermanos que vayas por cumplir, no, sino que dentro de ti corre el río de agua viva, está ese deseo, esa pasión. No importa el trabajo, no importa tus hijos, no importa nada. Tienes esa hambre, Dios, dentro. No necesitas que nada te motive, aunque estés enfermo, que estés sano. Si el Espíritu está dentro, o sea, el aceite está dentro, tú no necesitas que a nadie te dé ánimo. Tú solita echas para adelante. Tú solito caminas a la iglesia, porque el aceite está en ti. Amén. Interesante, ¿no? Ahora, otra cosa importante sobre el aceite. Dice la parábola que nosotros hemos leído, que el aceite no se puede transferir. ¿Sí o no? Porque las insensatas le dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque de ella su lámpara se apagaba. Y ella sabía que su lámpara se apagaba, no servía para nada. Ponga ahí, anote ahí como un punto. El aceite no es transferible. No se puede pasar el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, hermana, debo poner el Espíritu Santo. No se puede. Porque ellas pidieron y no se las dieron. ¿Por qué? ¿Qué yo debo hacer, hermana Fiorella, para tener el Espíritu Santo? ¿Cómo yo tengo
Hemos dicho que el Espíritu Santo es el aceite. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa buscar al Señor? No. Primero hemos dicho 5 cosas: congregar, leer la Biblia, orar, ayunar, vigilar. 5 elementos fundamentales. Yo quiero el Espíritu Santo, no puedo dejar de hacer estas 5 cosas. Es la vida crucial del cristiano. Si yo dejo de hacer esto, el Espíritu Santo no se va a manifestar en mi vida. Por más que yo quiera, una cosa que tú quieras, ¿no? Como hay gente que, por ejemplo, quisiera comprarse una gran casa, pero el hecho de querer no te lo va a dar. Tienes que trabajar para poder comprarla, ¿sí? De la misma manera, para que el Espíritu Santo venga a tu vida, tú tienes que meterte de rodillas a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a vigilar, hasta que por dentro tu espíritu crezca y domine a tu alma, y el Espíritu Santo, porque tú al Espíritu Santo no lo vas a engañar, el Espíritu Santo te bautiza. ¿Entiendes? Entonces ese puntito que les he dicho, el aceite no es transferible. Y otra cosa, anote ahí también, no se puede improvisar en el último momento, porque cuando el esposo llegó en el último momento, porque dice que las 10 estaban esperando al esposo solo. Las 10 estaban esperando y el esposo tardó, se durmieron. Pero cuando el esposo llegó, en el último momento, las insensatas querían aceite. Y aquí nos enseña que usted no va a buscar aceite en el último momento, porque hay gente, hermano, que está así, ¿no? Espera que todavía ver más señales, espera ver que haya más terremotos, espera que algo acontezca, algún milagro grande, para que se meta a buscar a Dios. Anote ahí, no se puede improvisar al último momento. Ellas quisieron aceite en el último momento y no se puede. ¿Por qué? Porque a las prudentes les demandó años tener ese aceite para nosotros sentir esos ríos de agua viva, para nosotros poder ver visiones, para que el Señor nos dé sabiduría. Nos ha tomado años. ¿Me entienden? La unción, la autoridad que Dios derrama sobre sus hijos, eso no es de la noche a la mañana. Eso demanda búsqueda, demanda lágrimas, demanda tiempo con Dios. La gente no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para sus hijos, tiene tiempo para... pero no tiene tiempo para Dios. Dios tampoco tendrá tiempo para ti, porque no se puede improvisar al último momento. ¿Me entienden? Ahora es importante que nosotros entendamos estos puntos. El aceite, escuchen, otro punto importante ahí. El aceite es evidencia de una regeneración, porque tiene que haber una regeneración, y cuando hablo de regeneración estoy hablando de un nacimiento nuevo. Repito, ¿se acuerdan? Todos se acuerdan de San Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él es maestro de la ley, él enseña la ley, pero no sabe nada, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, cuando hay aceite en ti, cuando el Espíritu Santo fluye en ti, eso evidencia que ha habido una regeneración o un nacimiento nuevo, como tú lo quieras llamar, en cada cristiano. Repito, para que usted me entienda, ¿verdad? Voy a un poquito bajar el nivel. ¿Cómo yo sé que una persona ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo? ¿Cómo yo diferencio? Por ejemplo, aquí está la pastora Díaz, aquí está el hermano Arroyo. Hemos hecho un montón de campañas de aire libre, ¿sí o no? Mucha gente pasa adelante con lágrimas y entregan su vida a Cristo, pero nunca lo ven por la iglesia, ¿sí? O vienen a la iglesia, están un tiempo, aquí han venido varios que han estado un tiempo, unas semanas, unos días, y nunca más han vuelto. ¿Por qué? Porque no ha habido una regeneración. Cuando hay una regeneración, cuando hay un nacimiento nuevo, tú no necesitas, escucha, tú no necesitas que te estén yendo a buscar. Hace 18 años yo recuerdo, el día que yo me convertí,
El día que yo me convertí, estaba sentado más atrás donde está el hermano Manuel. Y cuando el evangelista estaba predicando, a mí nadie me dijo, pase adelante. No. Yo solito me levanté. Fui el primero, el único que pasé. Luego, pues, después de mí pasó Adriano. Pasé adelante solito, nadie me invitó. ¿Por qué? Porque la palabra me atravesó. Y yo nunca había llorado como lloré esa noche. O sea, algo en mí cambió. Al siguiente día, lo primero que hice, yo me levanté con la idea de ir a comprar la Biblia. Fui a la casa de la Biblia y estaba cerrada, porque había en mí eso de conocer a Dios. No tenía una Biblia. Yo no sabía que había a las 9, yo estaba a las 7 ahí esperando. Nadie me dijo, cómprate una Biblia. Yo fui a la casa de la Biblia, esperé hasta que abriese. Y nunca más de ahí por 18 años he dejado de leerla. Hoy hay que rogar a los hermanos que lean. Porque cuando el Espíritu Santo ha hecho un nacimiento nuevo en tu vida o te ha regenerado, eso es la evidencia, se va a mostrar. No vas a necesitar que hermanitos están empujándote. No vas a necesitar que alguien te dé una palabra de aliento. ¿Usted cree que alguien te da una palabra de aliento? Uno tiene que entender, aunque no haya nadie que te extienda la mano, el que ha sido regenerado va a echar para adelante. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. El problema de muchos cristianos es que no han nacido de nuevo. Están 20 años en una iglesia y no han nacido de nuevo. Por eso siguen siendo los mismos carnales, mundanos. No quieren dejar el mundo. Siguen, hermano, y una y otra vez en los mismos problemas. Son los problemáticos, ¿cierto? Porque no ha habido un nacimiento nuevo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no ha tenido esa regeneración. Y por eso el Espíritu Santo no puede fluir en esa persona. Y aquí, esta parábola nos enseña que cuando el aceite o el Espíritu Santo está en nosotros, se ve la regeneración, se ve ese cambio. ¿Ok? Usted tiene que entender que la regeneración y la regeneración y santificación son temas que vamos a estudiar más adelante. Son obra del Espíritu Santo. Repito, nadie va a hacer eso. Regeneración y santificación es obra del Espíritu Santo. No es obra del pastor, no es obra de tu esposo, de tu esposa, no. No es obra de la iglesia, es obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede regenerarte o hacerte nacer de nuevo y puede llevarte a una vida de santidad. Aunque tu carne te incline a pecar, el Espíritu Santo te endereza y te hace andar recto. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, que el Espíritu va a dominar. Y eso solamente lo hace un cristiano, que el Espíritu Santo, que el aceite está en él. ¿Por qué? Porque la regeneración y la santificación es obra del Espíritu Santo. Y sin santidad nadie va a ver al Señor, ¿sí? ¿Entienden? Cuarto elemento, vamos a ver qué más encontramos en esta parábola. El sueño. Porque tuvieron un sueño, dice ahí, no todas cabecearon el sueño. Dice ahí en Mateo 25:5, y cabecearon todas. No dice que las imprudentes solamente cabecearon. Dice que las prudentes y las insensatas, ambas, cabecearon y se durmieron. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este sueño? ¿Qué representa el sueño? A ver, ¿quién me dice? Tiene un significado. Todo en la Biblia, así se estudia la Biblia. Se va desmenuzando para poder sacar la idea general, para poder entender. ¿Ok? El sueño simboliza la demora de Cristo. ¿Ok? La demora aparente de la venida de Cristo y la condición humana en el tiempo. Todas durmieron. Y a través de este sueño, el Señor, ¿por qué demora? Porque prueba nuestra paciencia. Hay gente que quiere que el Señor venga,
y no es paciente. ¿Por qué? En 2 de Pedro 3:4 dice algo interesante. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Hay gente que se burla, ¿no? Hemos escuchado de que Cristo viene ya y viene y nunca viene. Ya han pasado 40 años y nunca viene, así dice la gente. Pero ¿por qué el Señor tarda? Porque el Señor nos está probando. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice: no durmamos como las demás. Mira, quiero que usted entienda algo aquí sobre este punto del sueño. Aquí este punto del sueño nos indica que los creyentes verdaderos también van a experimentar debilidad. No el hecho de que nosotros no somos Superman. Va a haber momentos en que nos vamos a debilitar y vamos a veces a cabecear y a dormir. ¿Por qué? Porque la espera es larga. Venimos esperando 18 años, vengo predicando que Cristo viene y todavía no viene, pero Dios sabe por qué no viene. Porque si viniese, ¿cuántas iglesias se quedarían con todos los pastores? Porque no están listas, no están preparadas. El sueño simboliza eso, simboliza la paciencia y la espera que nosotros tenemos que tener hasta que Cristo venga. La diferencia no está en dormir, sino en estar preparados. Él va a venir cuando Él quiera, porque Él es soberano. Pero mientras tanto seguimos predicando que Él viene. Algunos, y es más, dicen que todos durmieron. Este sueño también simboliza otra cosa. Simboliza también la muerte física. Porque hay mucha gente que ha dormido. La Biblia dice que la palabra dice que no es muerto, sino que duerme en Cristo. Y hay mucha gente que ha esperado años que Cristo venga y ya ha partido de esta tierra. Durmió. Está dormido en Cristo. Todas cabecearon. Entonces tiene dos significados. El primer significado es la demora en la venida de Cristo. Y dos, es la muerte física. Algunos van a morir, ¿no? La mayoría de ellos van a morir, pero van a tener que ser resucitados. Entonces, en esta partecita del sueño, aquí lo que Dios quiere del cristiano es la perseverancia. Porque mucha gente se va a cansar: no, Cristo ya no viene. Ya llevamos años en la iglesia y Cristo no viene. Y muchos retroceden. Entonces no demuestran su perseverancia, ni su amor, ni su espera en Dios. El sueño es importante porque todas cabecearon. Ahí donde Dios va a separar a los que sí y a los que no. Cuando las vírgenes, todas las 10, dice la Biblia que cabecearon y durmieron. Quinto elemento: de repente hubo un clamor a la medianoche. Quinto elemento, ponga el clamor de medianoche. En el verso 6 dice: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Hubo un clamor, una voz que se dio potente y ellas se despertaron. Este clamor de medianoche simboliza el anuncio repentino de la venida de Cristo. Recuerda en 1 Tesalonicenses 4:16, dice la Biblia: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, hay un comunicado. Algunos dicen que es la segunda venida, otros dicen que es el rapto, pero recuerda que son dos eventos distintos. Pero este clamor indica que el esposo vino. ¿Y cuándo va a venir? La Biblia dice en Mateo 24:27 que vendrá como relámpago en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo espera. Nadie. A la medianoche la gente está durmiendo, la gente está despreocupada. Y de repente viene el clamor. Así será. En un de repente, no habrá tiempo de arrepentirse, no habrá tiempo de ponerse a cuenta, no habrá tiempo de buscar el aceite, no habrá tiempo. Ese clamor será inmediato, será repentino, será ineludible. Este evento marca el fin del tiempo de preparación, porque hasta ese entonces, hasta antes que el clamor se lea, es tiempo de prepararnos. Cuando el clamor se da y se anuncia la venida de Cristo, ¿cómo nosotros vamos a saberlo? Porque dice la Biblia que la trompeta sonará.
y la trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados y partiremos en la nube. En un momento, no habrá tiempo de preparación. Será el inminente retorno de Cristo por su iglesia. Sexto elemento, vamos avanzando porque el tiempo nos va a dar, quiero dar otra enseñanza. El esposo. Eso está facilita. A ver, hermana Edith, ¿quién es el esposo? El Señor Jesucristo, que viene por su iglesia, el Mesías. ¿Ok? En Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, y el esposo es Cristo. En Efesios 5:25 al 27 dice: Cristo amó a la iglesia como su esposa, ¿verdad? Y en Apocalipsis 19:7 dice: han llegado las bodas del Cordero, o sea que el esposo llega. Cristo es representado entonces, hermanos, como el esposo que viene, hermanos, a tener una relación de pacto con su esposa. Viene por una iglesia, dice la Biblia, preparada, sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, esto está facilita. El séptimo elemento. Vamos a ver aquí también un poquito, quiero hablar sobre la imposibilidad de compartir el aceite para hacerles claro. Recuerden que había dicho hace un momento que el aceite no se puede transferir. ¿Ok? Mateo 25:9 habla sobre eso. La salvación y la vida espiritual, recuerden, es personal e intransferible. Usted no puede salvar a su hija, a su esposo, no porque yo sea el pastor, mi familia se va a salvar. Es intransferible. La salvación es personal. Mira, en Ezequiel 18:20 habla sobre eso. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, usted tiene que hacer referencia a esto. El apóstol Pablo nos aconseja en Filipenses 2:12: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: ocúpate de ser salvo. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a ti y te va a inyectar el aceite. Nadie te va a dar ese aceite, porque el aceite es intransferible. ¿Entiendes? No hay salvación por asociación. O sea, no puedo salvar yo a mi familia. No hay que herencia espiritual automática. Soy pastor, se salvan mis hijos. No. La salvación es personal. Es una responsabilidad individual delante de Dios. Siguiente elemento, el octavo elemento, la puerta cerrada, porque habla de una puerta que se cierra. Vamos a ver. ¿Qué representa esta puerta que se cierra? Representa el cierre definitivo del tiempo de la gracia. Cuando la puerta se cierre, se habla que se terminó la gracia, porque ya nadie va a poder entrar. Se acabó la gracia. Y si ya no hay gracia, ¿qué viene? Juicio. Cuando la puerta se cierre, vendrá el juicio. ¿Por qué? Porque termina la gracia. ¿Ok? ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento, en Génesis 7:16? ¿Recuerda cuando Noé entró en el arca? Y dice la Biblia que ¿quién cerró la puerta del arca? Dios, no la cerró Noé. Y la gente dice que gritaba afuera porque el agua empezó a subir. Nunca habían visto lluvia. Sabían que iban a morir. Los niños estaban afuera. Y yo, póngase usted en el ejemplo, usted está aquí y afuera hay una matanza. Usted cierra la puerta, afuera están matando incluso hasta los niños. Y vienen los niños, tocan la puerta: ábreme, por favor, hermana Edith, ábreme, quiero entrar. ¿Tú crees cómo sentía Noé? ¿Tú crees que Noé no quería abrir la puerta? Noé quería abrir la puerta, pero no podía. Aunque él hubiese querido, y creo yo que él lo intentó, porque ¿quién desearía ver la muerte? Pero no la podía abrir, porque cuando la puerta se cierre, no hay nadie que la pueda abrir. La Biblia dice que Dios cierra y nadie lo abre. Y así mismo será cuando el esposo venga a llevar a su esposa.
y la esposa entre en las bodas del Cordero, se acabará la gracia y a nadie más podrá entrar. No va a venir usted a decir: Señor, ahora sí me arrepiento de verdad, perdóname, dame una segunda oportunidad. No hay, porque nadie va a poder abrir la puerta. La puerta se cerró para siempre. Es un punto sin retorno. O sea que la oportunidad de salvación es limitada. Está limitada por un tiempo. No sabemos el tiempo, no sabemos el día ni la hora, pero la puerta se cerrará. Y cuando la puerta se cierre, se habla de la doctrina del juicio. ¿Cuál es el juicio? Los 21 juicios de Apocalipsis. Habla sobre el final de la gracia. Eso simboliza la puerta cerrada. Simboliza el fin de la gracia y el juicio de Dios sobre todos los que se quedaron. ¿Ok? Cuando las insensatas fueron a buscar aceite, dice la Biblia que el esposo entró con las prudentes y se cerró la puerta. Y las insensatas llegaron y dijeron: Señor, clamaron: Señor, háblanos, dijeron. ¿Y qué cree que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús ahí? Léalo, ¿qué dice ahí el texto? Para que no se duermen. Nos conozco. Pero ¿cómo que no os conoce? ¿Acaso que el Señor no las conocía? Claro que las conocía, pero conocer está hablando que nunca fueron de Él. Estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron de Él. ¿Por qué? Porque solamente era una apariencia la que tenía, un espíritu de religiosidad. Venían porque su familia está en la iglesia, y ellos también vienen para que no se sientan mal. Algunos vienen porque no tienen nada que hacer en la casa, otros vienen porque están enamorando a la hermanita, otros vienen por diferentes motivos, otros vienen a pelear, otros vienen a dormir. Viene la gente por diferentes motivos, ¿sí o no? Pero el que viene a buscar a Dios, solamente ese será conocido por Dios. Aquí, cuando Jesús dice: no os conozco, en el verso 12, indica una ausencia. Anote ahí, punto 9, no os conozco. Significa una ausencia de relación redentora con Cristo. Nunca habían tenido una relación personal con Cristo. No hubo esa relación. Venían solamente: usted ve, cristiano, usted ve. Hay cristianos que vienen y están alabando, están hablando así. Hay gente que viene marcando chicle, no tienen ni respeto. Hay gente que no canta, está así, no aplaude, algunos aplauden, pero sus pensamientos están en la luna, están en otro lado, están en sus problemas. No hay una relación con Cristo. ¿Sí o no? ¿Hay gente así o no? Sí, hay gente así en la iglesia. Hay gente así. No tienen una relación, no se concentran, han perdido el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a la iglesia, uno se mete con Dios. Está ahí buscando la bendición de Dios. Está buscando el rostro de Dios. Está buscando que Dios le hable, que le dé una palabra. Pero la gente no tiene relación con Dios. Por eso que el Señor le dice: no os conozco. ¿Se acuerdan del texto que dijo la hermana Débora al inicio? San Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas conocen también mi voz y me siguen. Ese texto bíblico de San Juan 10, 14 es un texto muy importante. Escucha bien, el Señor conoce quiénes son sus ovejas. Él sabe de todos los que están en el templo, sabe quiénes son sus ovejas. ¿Por qué? Porque sus ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Las que no son ovejas no siguen al pastor, no siguen al Señor. Vienen por otros motivos, tienen otros asuntos, pero no vienen a buscar al Señor. En Gálatas 4:9 dice que siendo conocidos por Dios, que todos nosotros, a los que realmente amamos a Dios, Dios dice que nos conoce. Gálatas 4:9. ¿Ok? Esto no es una ignorancia intelectual, por si acaso. Esta palabrita, esta frase, no os conozco, es una ausencia de relación con el Señor.
gente que no tiene esa relación con Dios. No viene a buscar, no viene con esa hambre, con esa sed de Dios. ¿Ok? Conocimiento racional con conocimiento nominal es distinto. Entonces, esta parábola es una parábola preciosa, una parábola que enseña cuál es la verdad central de esta parábola. Esta parábola nos enseña que hay que estar preparados. No va a haber tiempo de prepararnos al final. Esta parábola enseña que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Y tiene que haber una preparación, escucha bien, no externa. Porque mucha gente se prepara externamente. Viste como cristiano, pero vive como mundano. No hay una preparación interna. Esta parábola enseña y demanda de la preparación interna. Anote esto, mira, no basta pertenecer a una iglesia. No, hasta los brujos pueden ir a una iglesia. Incluso se escriben que vienen a la iglesia, pertenecen a la iglesia. No basta tener una apariencia de fe, porque hay gente que aparenta. No basta que estemos esperando al esposo. Todos venimos aquí. Todos estamos aquí en la iglesia porque estamos esperando que Cristo venga. Pero no todos se van a ir con Él. Tiene entonces, ¿qué es lo necesario? Uno, tener aceite, o sea, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en tu vida, hermano, hermana, es en vano que hayas cantado, hayas enfrentado, hayas diezmado, hayas hecho esto o aquello. Es en vano. Es en vano que te hacen el grupo de los jóvenes, que seas el diácono, que seas, etcétera. Es en vano. No, pero yo soy el tesorero. Si no hay Espíritu Santo, es en vano. No, que yo soy la voz principal del ministerio. Hermanita, es en vano. Si no hay Espíritu Santo, es en vano. Porque el Espíritu Santo representa el aceite. Es necesario también, esta palabra nos enseña la perseverancia. El esposo tardaba. Las vírgenes estaban esperando. Pero escucha bien, la perseverancia es la que Dios demanda. Mucha gente ya está cansada, ¿no? Hay gente que ya no da, hay gente que ya quiere renunciar, porque ya se cansó. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese solamente será salvo. No se trata de empezar, sino que el que persevera hasta el final. O sea, esta palabra nos enseña que hay que estar preparado constantemente, hermano, todo el tiempo. Por eso decimos, no dejen de congregar. Hoy las iglesias, hermano, 3 cultos a la semana. Y hoy es costumbre, los templos cerrados. Ya no hay esa. Antes, hermano, ninguna iglesia, pregunta a los ancianos. Todos los días se hacían cultos. Esa generación ya se ha ido. Hoy la gente, hermano, quiere vacaciones. Cuando le dicen no hay culto, se alegra, se goza. Pero el cristiano verdadero, hermano, anhela estar, como David, ¿no? Anhelo estar en la casa de Jehová todos los días. Ya no hay eso, hermanos. Se han vuelto vírgenes insensatas. Ese es el problema. Por eso que el Señor dice, velad. Por eso que estamos en vigilia. Aquí viene la preparación. El verso 13 dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Por eso hay que estar en vigilia. Es más, en Hebreos 13:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok? Esta parábola es muy importante que cada vez la meditemos. Por eso hacemos vigilia. Estamos en vigilia, ¿por qué? Porque estamos preparándonos. ¿Cómo? Esperando que venga el esposo a la medianoche. Llegará en el momento menos importante, mientras la gente está durmiendo, hermano, mientras otros están mirando televisión, el esposo vendrá. Imagínense, si Cristo viniese ahora, ¿qué pasará con los que no han venido? ¿Tú crees que aceptará Dios sus disculpas, sus excusas? Ante Dios no hay excusas. ¿Por qué? Porque una vigilia, un ayuno o cualquier evento que alguno se programa es un compromiso con Dios. No es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con la iglesia. Es
compromiso con Dios. En otras palabras, es una promesa. Por eso se hace un plan de trabajo y se estructura, y eso se presenta al Señor. Señor, esto vamos a hacer en este año. Y cuando no se cumple, ¿qué dice la Biblia? Más vale que no prometáis, que prometáis y no cumpláis. Porque Dios no te tendrá por impune. Interesante. Y por eso que el esposo tarda, porque si viniese, ¿cuándo se quedaría, verdad? Ya no hay gente que está ayunando, ya no hay gente que está vigilando. Hoy nos cuesta. Hasta los líderes les hace difícil. Hoy es algo que tenemos que decir, ¿no? Se les hace difícil a los líderes. ¿Cómo un líder puede ser líder si no está cumpliendo? No se puede. Se están volviendo insensatos, vírgenes insensatas. Por eso que el Señor dejó esta preparación de advertencia, esta parábola de advertencia. Es un mensaje extraordinario y profético que nos advierte. ¿Cuál es la advertencia? Escucha, el esposo vendrá cuando menos lo esperes, y si no hay aceite en ti, la puerta se te va a cerrar en la cara y el juicio vendrá. Esa es la advertencia de esta parábola, y Dios lo va a cumplir. Amén. Pongámonos en pie, ahí lo dejamos, glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios le bendiga.